partir de ahora daremos comienzo con la clase número 4 de Lucas. El libro a estudiar es Lucas capítulo 4. Entre los versículos 1 al 3 se trata de la tentación de Jesús. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Jesús, siendo hijo de Dios y sin pecado alguno, ¿por qué tuvo que ser tentado? Por 3 motivos tuvo que ser tentado. Primeramente es para pasar la tribulación. Jesús es Dios en su divinidad, pero como humano es igual a nosotros, debía padecer estos sufrimientos. En segundo lugar, para que cuando nosotros fuéramos tentados pudiéramos recibir ayuda y consuelo. Esta palabra es mencionada en Hebreos 4, 15 al 16. Y por último, para ganar al diablo y conquistarlo. Eso está en el libro de Apocalipsis 5:5. Jesús comprendió correctamente la palabra de Dios y vistiéndose del poder de Dios para vencer la tentación, fue a un lugar separado y solitario. En ese lugar oró profundamente a Dios. Por eso Jesús obtuvo fuerza a través del Espíritu Santo y pudo vencer toda tentación. Estas tentaciones, Jesucristo lo recibió con todo el corazón. No se puede decir que Jesús fue llevado por el diablo y perseguido para ir a lo alto de un templo. Y realmente no hay nadie que pudiera ver toda la gloria. Por eso estas tentaciones fueron puestas por el diablo en el corazón de Jesús y él lo recibió con el corazón. Fueron 3 tentaciones que Jesús padeció. Del versículo 2 al 4, la primera tentación. Jesús estaba con hambre después de haber estado en ayuno 40 días. Vino el diablo y le dijo que convirtiera la piedra en pan y lo comiera. Jesús, aunque podía convertir la piedra en pan y comérselo, venció esta tentación. La segunda tentación está en los versículos 5 al 8. Este diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró el reino del mundo y dijo: si me adora, todo será tuyo. Pero sin embargo, Jesús no fue conmovido por la gloria, honor o éxito. Puso todos bajo sus pies y salió venciendo. La tercera tentación está entre los versículos 9 al 12. Le dijo: salta de lo alto del templo.
y ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrá en sus manos para que no tropiece con piedra alguna. A los hombres nos gustan estas clases de milagros, pero sin embargo Jesús también fue libre de esta presión espiritual. Jesucristo venció estas 3 tentaciones. Pudo vencerlo por 2 motivos. Haced de la piedra pan y comelo. Inclinad a mí. Salta. Estas 3 cosas no tienen palabra de Dios, porque no son mandato de Dios. No hay nada mandado por Dios. No está en la voluntad de Dios. No está en la voluntad de Dios de que convirtiera la piedra en pan y comérselo. Y tampoco está en la voluntad de Dios de obtener honor. Tampoco es el deseo de Dios que salte de un lugar alto. Estas 3 cosas lo venció con la palabra que se menciona en Deuteronomio. La palabra de Deuteronomio es el libro dado por Moisés en el desierto al pueblo que salió de Egipto. Significa que no hay nada que pueda ganarle a la tentación sino solo la palabra de Dios. Debe pensar si viene de Dios o no estas cosas. Y lo importante es ganar a través de la palabra de Dios. Jesucristo estuvo lleno del Espíritu Santo, vivió movido por el Espíritu Santo y oró por la palabra de Dios. La tentación que recibió Jesús fueron de 3 clases. Primeramente es de riqueza. Segundo lugar es honor y gloria. Tercer lugar es algo milagroso, algo misterioso. Las 3 clases de tentaciones que Jesús recibió es la mayoría. Estas 3 clases de tentaciones vienen por medio del egoísmo. Si vemos en Génesis 3:6, Eva también vio que el fruto prohibido por Dios era atractivo para comer, era muy lindo y se veía muy codiciable. Por eso lo agarró y lo comió. En la parte de la riqueza, honor y gloria, esa parte misteriosa, mística, a través de estas 3 clases entra la tentación. Si vemos en el Nuevo Testamento, 1 de Juan 2, 16, 17, que todas las cosas de este mundo vienen por los malos deseos del cuerpo, por la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Todo esto viene de seguir al mundo. Todo se va a acabar, todo desaparecerá y todo se envejecerá. Solamente quedará de pie lo que está en la voluntad de Dios. Veamos un poco más específico cómo el diablo tienta. Si vemos en el versículo 1, dice que Jesús estuvo lleno del Espíritu Santo
y aunque estaba viviendo movido por el Espíritu Santo, fue tentado por el diablo. Josá Damal. Que aunque fuera la obra de Dios, también el diablo puede actuar. El diablo, como dice en Juan 8:44, el diablo es homicida. Allí no hay verdad. Es un mentiroso. Como dice en Apocalipsis 12:10, el diablo acusa de día y de noche. El diablo es mentiroso, es dispersador, es homicida, es mentiroso y acusa a los hermanos de día y de noche. El diablo atacó aún a Jesucristo de la Trinidad. Atacó a Jesucristo que estaba lleno del Espíritu Santo. Leamos el versículo 13. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. El diablo, después de haber tentado todo, se fue hasta otra oportunidad. El hecho de que se haya ido por un momento significa que está esperando el momento preciso. Siempre está esperando la mejor oportunidad. Se esfuerza para hacernos caer. Y el diablo obra por todas partes con todas las cosas. Y a través de Pedro también entró la tentación. Por medio de los fariseos, por medio de saduceos, por medio de legalistas. Fue continuamente tentado. Significa que el diablo se fue por un momento. Es encontrar el mejor momento, la mejor oportunidad. Es esperar una nueva oportunidad. Del versículo 14 al 30 se trata de la evangelización de Jesús. Si vemos en el versículo Mateo 4:23, Jesús dice que recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas nuevas del reino y sanaba toda enfermedad y dolencia de la gente. Esta es la senda que caminó Jesús. Llevar el Evangelio, enseñar en la sinagoga, la tarea de sanar. Jesucristo, llevando a cabo este ministerio, también le dieron la bienvenida, pero también fue rechazado por muchos. Si vemos en el versículo 14, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, se fue a Galilea. Esto es acorde a las tres tentaciones que es mencionada en 4 al 12. Hacer de la piedra pan y comer, salta, adora. Que todas estas tentaciones lo ganara con la palabra de Dios, había llegado el poder del Espíritu Santo a Jesús. En el versículo 15, cuando volvió con el poder del Espíritu Santo a Galilea, estaba preparada la sinagoga. Dios le dio la oportunidad de enseñar la palabra de Dios.
Y al enseñar la palabra en ese lugar, muchos le felicitaron. En el versículo 16, que cuando llegó a la tierra de Nazaret, donde había criado, y entró un sábado en la sinagoga. Jesús entró en un día de reposo en la sinagoga y cumplir esta ordenanza lo tomó como parte de su vida de fe. Es la fe de cumplir todas las ordenanzas de la ley. El formato del culto en la sinagoga es: lee una parte del Deuteronomio, después las profecías, y según lo indicado de la sinagoga, cualquiera podía leer la palabra e interpretarla. Jesús, siguiendo la indicación del líder de la sinagoga, fue autorizado y se levantó para leer la Biblia. En el versículo 17, el jefe de la sinagoga le dice que lea el libro de Isaías. El Espíritu Santo había conmovido al guía y le entregó a Jesús el libro que debía leer. Isaías del Antiguo Testamento es el libro que mejor describe acerca del Mesías. Isaías 61, versículo 1 y 2. El Espíritu Santo movió de tal manera para que leyera esta palabra. Estas eran las palabras proféticas acerca de lo que Mesías debía hacer. Jesucristo había venido para hacer esta obra, para manifestar esta verdad. Hizo que leyera la Biblia. Si vemos en el versículo 18, el Espíritu Santo había llegado a Jesús. Esto fue para que pudiera soportar la obra redentora. El poder del Espíritu Santo había cubierto a Jesús. El motivo de que el Espíritu Santo llegara a Jesús, como dice en el versículo 18, para que pudiera llevar el Evangelio a los pobres en espíritu. Por eso fue ungido. Fue ungido por el aceite. Y el hecho de esta unción, Mesías, Jesucristo, y hace significar que Jesucristo es el ungido. Dios a Jesús, rey, profeta, le dio el título de sacerdote y lo levantó como el Redentor, ungiéndolo a Jesús. Y es mencionada por qué fue enviado Jesús en los versículos 18 y 19 de 4 maneras. Esto es lo que tiene que hacer Jesús: proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a pregonar el año del favor del Señor. Para eso fue enviada, para hacer estas 4 cosas. Estas 4 cosas está hablando de las partes espirituales. No es la libertad de libertarnos de las opresiones de este mundo como teología liberal.
Tampoco se trata de libertar a los obreros. La cruz y la resurrección de Jesucristo, el mensaje de la cruz, es para dar la verdadera libertad a todas las personas y tiene el poder para sanar toda enfermedad. Si vemos en el versículo 16, entre las actividades que realizó Jesús, dice, fue pregonar el favor, la gracia del Señor. Este tiempo, el favor del Señor, es el año de jubileo, que vuelve cada 50 años. En ese momento da libertad a todos los esclavos. Devuelve la tierra comprada a estos esclavos. Estas 4 cosas arriba mencionadas: proclama libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, son las cosas que se menciona en el jubileo espiritual. Se trata de la libertad espiritual. Jesús, a través del Evangelio, da la libertad espiritual. Es el que da el año jubileo espiritual. Si vemos en los versículos 20 y 21, todas las personas, acerca de la autoridad de Jesús y ante la palabra enseñada espiritualmente, fueron conmovidos y se quedaron impresionados. Dice en el versículo 21, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Esta es la palabra que está en Isaías 61, 1 y 2, como profetizó Isaías, que el que iba a devenir era Jesús, su propio ser, que vendría y que lo escucharon la palabra de Dios a cumplirse. La palabra de Dios se cumple tal cual está y se hace realidad. Si vemos en el versículo 22, la palabra de Dios se había cumplido y ahí se habla acerca de su reacción en el versículo 22. Todos dijeron que estaba aprobado. Y el hecho de que lo dijesen de esta manera no lo hicieron con una fe aprobada acerca de Jesús. Dice que lo escucharon y meditaron profundamente la palabra de Jesús. Pero es expresar su falta de fe. ¿Por qué? Porque conocían a Jesús como solamente hijo de José. Jesús, hijo de Dios, Mesías. No lo conocían como el Salvador, sino como hijo del carpintero, hijo de José. Esto es solo haber visto la parte humana, la parte familiar de Jesús, la parte espiritual, la parte que Dios lo estaba usando, no lo podían verlo. Esto mismo ocurre en los días actuales. Si vemos en el versículo 23, estaba de moda el proverbio que decía, médico, cúrate a ti mismo. Los nazarenos utilizaron este proverbio y dijo a Jesús que el médico, antes de curar a otro, se debe curarse a sí mismo, y antes de poner el poder de Cristo en otro lado, que primeramente lo realizara en la tierra natal
y que se manifestara su obra ministerial. Estos son los pensamientos que tenían las personas de Nazaret con respecto a Jesús. Y en el versículo 24 Jesús concluye acerca de esto, diciendo que el profeta no es bien recibido en su propia tierra natal. La razón de que el profeta no sea aceptado en su propia tierra natal porque las personas, los vecinos del lugar, conocen las fallas y debilidades de la familia, porque solo ven la parte humana de este profeta. Por eso, los nazarenos, la verdad que se manifiesta a través del profeta, se le encubre la obra de Dios y rechazan al profeta. Del versículo 25 al 27 declara dos cosas malas que hicieron. Habla acerca de la viuda de Sarepta en la época de Elías. En la época del profeta Elías, en medio de la dificultad de sequía durante 3 años y medio, había muchas viudas en la tierra de Israel, pero no hubo ninguno que recibiera a Elías. Solamente esta gentil recibió a Elías, una viuda de la tierra de Sarepta. Los que reciben, lo que le da importancia, se vuelven importantes. En segundo lugar, en el tiempo de Eliseo, había muchos enfermos de lepra en Israel. No hubo ninguno de la tierra de Israel que fuera sanado. Solamente el gentil Naamán recibió la sanación. Fue sanado por obediencia y humildad. Como la viuda de Sarepta y el general Naamán, los que son sanos por obediencia y humildad, debemos ser los que reciben al siervo de Dios de esta manera. Después de escuchar estas palabras del versículo 28, todos los que lo escucharon se enfurecieron. Esto es una actitud muy mala. Si vemos en los versículos 29 y 30, lo sacaron del pueblo, lo llevaron hasta la cumbre de la colina que estaba construida el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero sin embargo Jesucristo pasó por medio de ellos. Desde el versículo 31 al 44, Jesús predica en Capernaum. Los contenidos del Evangelio de la tierra de Capernaum fueron de enseñar y de sanar. Leamos ahora el versículo 31. Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Amén. Es Capernaum de Galilea. Dice que enseñó la palabra en un sábado. La tierra de Galilea fue la tierra central del ministerio de Jesús. La parte central fue Capernaum.
Jesús nació en la tierra de Belén, creció en la tierra de Nazaret y predicó en la tierra de Capernaum. Si vemos en el libro de Mateo 4:13, Capernaum está en la región de Zabulón y de Naftalí, y está a la orilla de la playa. Así es la ciudad de Capernaum. En Capernaum había mucha gente habitada, había mucho trabajo, también era el centro social y económico, por eso vivió y enseñó allí. En la sinagoga de Capernaum, enseñó la palabra en la sinagoga de Capernaum. Si vemos en el versículo 32, tenía poder para enseñar nuestro Jesucristo. Tenía gracia, conmovía, obraba. Jesús en el Espíritu Santo, con poder, con seguridad, enseñó la palabra. Cada vez que predicaba la palabra de Dios, cada vez que desataba la palabra y enseñaba, cuando enseñaba haciendo la práctica de sí mismo, hay poder. Si vemos en los versículos 33 al 37, sanó a los enfermos. Dice que en el versículo 33, como dice, en la sinagoga de Capernaum había muchos endemoniados. Los endemoniados hacían mal a la gente, lo destruía, los mataba, los ensuciaba. Si va por falta de fe y no obedece, y si vive según el mundo, según lo carnal, será endemoniado fácilmente. Este demonio estaba aplastado ante el poder de Jesús e hizo que hablara y fuera a gritos. Si vemos en los versículos 34 a 35, dijo que no tenía nada que ver con el Jesús de Nazaret. La obra de Jesús no tiene nada que ver con la obra del diablo. El diablo al final siempre será destruido. La vida espiritual no se trata de solo saber. La vida de fe es creer. Aunque el demonio haya dicho la verdad, es obstáculo para el ministerio de Jesús. Por eso le ordenó que se callara. Ante la orden de una sola palabra de Jesús, el demonio se fue. Y esa persona se volvió sano. Ante una sola palabra de Jesús, todo deberá ser obedecido. Si vemos en los versículos 36 y 37, los demonios temblaron ante la orden de Jesús, obedecieron. Estas personas, y Jesús también, no conocían el poder, y ante la obediencia del demonio, pudieron, ante el poder y el obrar de Jesús, asombrarse y considerarlo milagroso. Por eso la fama de Jesús se extendió por todos lados. Si vemos en los versículos 38 y 39, sana a la suegra de Simón. Leamos versículo 38 y 39.
Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidió a Jesús que la ayudara, así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirle. Amén. Jesús sana la fiebre de la suegra de Pedro. En el versículo dice, reprendió la fiebre y se quitó. En el libro de Marcos dice que al tocar la mano la fiebre se le fue. En el libro de Mateo dice, toma la mano y la fiebre se le fue. Así Jesús puede reprender, puede sanar por la palabra y también puede tomar la mano y levantar. Puede sanar de distinta manera. Por eso no podemos hablar de una sola manera de actuar. Tampoco podemos decir que la otra manera está mal. La suegra de Pedro que fue sanada, dice que inmediatamente lo sirvió. No fue para alardear, por eso la sanó. No la sanó para esto. Sino para que sea una persona que sirviera. Si vemos en los versículos 40 y 41, dice que sanó mucha variedad de enfermedades. Leamos el versículo 40 y 41. Al ponerse el sol, la gente se llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Amén. Donde quiera que Jesús iba, la gente se acercaba. Y aún traía de noche enfermos y le pedía que los sanara. Y puso en cada uno su mano y le sanó. Esto es, aún un enfermo sucio no desecha, sino que ama, tuvo compasión de ellos y pone su mano y los sana. Pensó en su estado y circunstancia de esa persona. Lo trató tal cual como él se lo merecía. A todos los endemoniados, Jesús los liberó de estos demonios. Estos demonios, aun cuando testificara de que Jesús era hijo de Dios, no le permitió, le reprendió y dijo que no dijera nada. Aunque lo que decían los demonios era la verdad, era lo correcto, pero lo prohibió. ¿Y por qué lo hizo? Porque podía tratar a Jesús como uno de esos demonios. Porque no era todavía el tiempo oficial para declarar que Jesús es el Cristo. Desde los versículos 42 al 44, dice que predicó en distintas sinagogas de Galilea. Leamos de 42 al 44. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Y siguió predicando en la sinagoga de los judíos. Amén.
Si vemos en el versículo 42, dice que Jesús salía y siempre iba a un lugar solitario para orar. Sea en el libro de Lucas 22:39 o en Lucas 21:37, Jesús a la tarde enseñaba la palabra y de noche oraba en el monte de los olivos. Por eso el poder estaba lleno en Jesucristo. Tenía la costumbre de orar. Este es el camino de Jesús. Y este es el camino que nosotros debemos imitar. Jesús, en el lugar donde lo retenían, no se quedaba mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tenía que ir a distintos lugares a predicar, y esta era la voluntad de Dios. Nosotros también debemos tener el propósito de predicar la palabra de Dios en otros lados, y aunque haya un gran obrar en un solo lugar, no debemos quedarnos satisfechos, sino debemos ir a otros lugares para predicar. Donde Dios nos envíe. Y es nuestro llamado el ir a predicar a aquellos lugares. Vivir por la palabra de Dios, por el Señor. Sanar. Echar demonios. Enderezar el camino. Enseñar la palabra. Esto es nuestro llamado. Así concluimos la clase número 4 del libro de Lucas. Muchas gracias. Así concluimos la clase número 4 del libro de Lucas. Muchas gracias.